nombre es Elsica Membrane Centeno y trabajo como coordinadora del programa de MAS, que es México, las Américas y España, aquí en Trinity. Es un placer darles la bienvenida esta noche para recibir a nuestra invitada Cristina Rivera Garza en Trinity, quien estará presentando sobre la obra del escritor mexicano Juan Rulfo. Gracias a la Casa de España por esta valiosa colaboración y a Malú y Carlos Álvarez por su apoyo al programa de MAS. Sin más, les dejo Juan Carlos Moreno de Casa de España. Muy buenas noches, bienvenidas una vez más, feliz año, aprovechando todavía mes de enero, se puede aprovechar para felicitar este año que queremos empezar con un homenaje al gran escritor mexicano Juan Rulfo. En mayo del año pasado celebramos el centenario de su nacimiento. Ya saben que quisimos hacer esta charla ya por el mes de noviembre, pero desgraciadamente la naturaleza estuvo contra nosotros e impidió que nuestra invitada viniera de Houston, fueron las inundaciones. Pero en fin, a mal tiempo, dale paso. Aquí estamos de nuevo entonces. Es un placer para la Casa de España ofrecer entonces este homenaje a Juan Rulfo en colaboración con Trinity y con el programa MAS. Antes de ceder la palabra a nuestra invitada especial de hoy, vamos a presentar un poco la época en que Juan Rulfo estuvo viviendo y escribiendo y publicando sus obras. Cristina Rivera Garza es quizás hoy día la especialista más importante y más interesante también sobre Juan Rulfo, así es que antes de tener el placer y el honor de escucharla, vamos a dedicar unas palabras a ese tiempo que estuvo dominado por lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Lamentablemente no se pudo encontrar un nombre mejor. Bueno, ese boom, una explosión, significa entonces que en un momento dado surgieron varios escritores latinoamericanos inesperadamente, nadie había previsto, pero que alcanzaron una fama internacional. Vamos a ver por qué. De ellos, el primero que apareció en 1962 fue un peruano académico, fue a París con una beca, terminó la beca y se puso a trabajar en Radio Francia Internacional, haciendo traducciones, malviviendo, y terminó de escribir La ciudad y los perros, primera gran novela suya, que enseguida ganó ese mismo año el premio a Biblioteca Breve. En esa obra trata entonces de el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, y trata el tema de esos estudiantes, pero como un microcosmos del Perú. O sea, todos los problemas se veían a través de esos muchachos. En el mismo año aparece una obra, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, del Mexicano. Es un industrial y un político a punto de morir ya, que hace un recuerdo de toda su vida, desde la Revolución Mexicana en la que participó, en fin, todos los problemas, y aprovecha Carlos Fuentes para hacer un poco una síntesis de lo que fue el México de esa temporada, de esa época. Aparece también al año siguiente, en el 63, un argentino radicado en París también, manda a Buenos Aires su obra, Rayuela, que es, como él dice, una contranovela. Es una novela considerada como una novela surrealista, ya hablaremos un poco después, pero que causó gran impresión entre los lectores. Y en el 67, todavía en esa década, está Gabriel García Márquez, que escribe esta obra. Él es colombiano, como sabemos, pero se refugia poco exiliado voluntario en México. Ahí termina de escribir su obra y quiere mandarla a España, a Barcelona, pero le dicen que no, esa obra que no vale, que esa obra que no va a dar. Entonces habla con Buenos Aires, a la editorial sudamericana,
con Francisco Porrúa, le dice que sí que se la mande, van a correos y resulta que, fíjense en qué condiciones estaría, que no tiene dinero para pagar todo el bloque, todo el fajo de los escritos. Entonces, bueno, decide con su mujer, Mercedes, ¿no?, que mandamos la mitad, por lo menos algo. Y cuando regresen a casa se dan cuenta que han mandado la segunda parte, o sea que no se pueden enterar de cómo comenzaba la obra. Igual, enseguida la editorial lo acepta, lo publica y dice que van a publicar 8.000 ejemplares. Se asustó porque si van a vender 8.000 ejemplares de mi obra, es imposible, estaba todo admirado. Resulta que hasta hoy día se han vendido ya 32 millones de ejemplares de 100 años de soledad, que alcanzó, como sabemos enseguida, un renombre mundial. ¿Qué tenían de especial estos escritores? Bueno, eran escritores jóvenes, deseosos de escribir, apasionados por la escritura. Entre ellos no se conocían al principio, o sea que cada uno salió, como vimos, en diferentes capitales latinoamericanas. Enseguida se entendieron muy bien, pero eran todos diferentes, o sea que no se les considera como una generación, ¿sí?, como la generación del 98, tantas generaciones de escritores o de poetas, sino que surgieron así nomás inesperadamente. También se marcó esa época, ya en el 59, ¿se acuerdan? La revolución cubana, Fidel Castro, los barbudos de La Habana y en especial también el Che Guevara ocuparon rápidamente las universidades de toda Europa, por todos lados había carteles de ello, fue una gran revelación. Todos los escritores apoyaron esta revolución cubana y después se fueron decepcionando poco a poco y al final solamente García Márquez, como amigo de Fidel Castro, mantuvo fiel hasta su muerte. Pero eso hizo, todos estos elementos hicieron que América Latina ocupara un poco la atención en Europa, como ocurrió en 1910 con la Revolución Mexicana, que fue la gran noticia exótica en toda Europa un poco también en este momento. Estos escritores, ¿qué hacen? ¿Qué llama la atención por ser diferente a lo anterior? Bueno, en primer lugar, innovan las técnicas narrativas. Empiezan con el narrador en tercera persona, con los monólogos interiores, empiezan a dominar el monólogo interior y hacen que todo eso, el lector participe entonces en la obra. ¿Recuerdan el inicio de Don Quijote? ¿Cómo empieza el Quijote? ¿Quién se acuerda? Sabe. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vi un hidalgo de los adarga. Entonces está explicando, ya no solo dice el tiempo en que sucede, sino quién era el personaje y las características. O sea que el lector en esa época ya desde entrada quiere darse cuenta de qué se va a tratar. En cambio, Vargas Llosa en La ciudad de los perros empieza diciendo 4, dijo el jaguar. O sea que de pronto ya la obra te mete en la acción, en plena acción. Eso de 4, dice el jaguar, y el lector tiene que participar, tiene que retener datos, tiene que comparar, tiene que asumir también cierta responsabilidad, lo que hace que la lectura sea también más atractiva. Eso por un lado. Por otro lado, estos escritores cuestionan la hegemonía de lo real. Lo mágico, como García Márquez Rufo, imponen lo absurdo, como Cortázar, lo exagerado, como Cabrera Infante, o el humor, como Vargas Llosa, y sobre todo rompen el espacio y el tiempo. Esto era muy interesante porque los novelistas anteriores mantenían una linealidad, era el protagonista empieza, es joven, desarrolla, muere o termina, en fin, va lineal todo. Aquí no, aquí hay saltos al pasado, incluso al futuro. Dice García Márquez en su obra 100 años de soledad, empieza también muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Fíjense que de entrada ya nos ponen en el futuro.
y de ese futuro pasa a un pasado que no es el presente. O sea que dominar el tiempo ya para ellos cambia completamente, saltan al pasado, al futuro, sin ningún inconveniente. Otro problema es el de Cortázar en Rayuela. Empieza la obra diciendo, lector, puedes leer esta obra de dos maneras, o bien siguiendo el curso de los capítulos, uno detrás de otro, o si no, puede empezar por el tercero, después pasar al 15, al 30, al 80, al 40, así cambiando, saltando como la rayuela, que es el salto de los chicos que van saltando uno a otro. Eran grandes novedades que, repito, necesitan que el lector participe y se meta en esa obra también de cierta manera, porque si no, no vale la pena. Consecuencia de todo esto es que hay un nuevo interés por la literatura latinoamericana, no solo en América Latina, en España, sino un poco en todo el mundo. Y en eso tuvo mucho que ver las editoriales. En esta época existían en América Latina solo dos editoriales, el Fondo de Cultura Económica, que era una especie de una asociación sin fines de lucro, ayudando a los escritores jóvenes, apoyada en parte por el gobierno, y la editorial sudamericana, que se centraba un poco en el Río de la Plata, Argentina, Uruguay, y los escritores de ese lugar. Y estaba también en España dos hijos de Seix y de Barral. Los hijos de estos dos los padres tenían una imprenta, y al heredarla estos dos jóvenes deciden darle un nuevo aspecto a esa editorial para publicar libros y promover la literatura, las novelas y la poesía. Y entonces crean el premio Biblioteca Breve, que empiezan a premiar, los tres primeros fueron españoles, y un día, que tenemos aquí a Carlos Barral, llama a una empleada que se llamaba Carles Balcel y le dice, oiga, dedícate, porque yo no tengo tiempo, dedícate a los escritores, dedícame, ¿qué tengo que hacer? No, hombre, va con ellos a ver qué van a escribir, establece el contrato, en fin, trátalos, yo no puedo hacer eso. Ok, acepta, y al lunes siguiente se presenta ante él y dice, renuncio a mi cargo. ¿Cómo que renuncio? Sí, no puedo estar trabajando en la oficina frente a mi enemigo. ¿Cómo tu enemigo? Sí, si me encargo yo de los escritores, el enemigo de los escritores es la editorial, eres tú. Así es que, discúlpame, me voy. Y él, como Carlos Barral era escritor, poeta y era político, comprendió perfectamente, dijo, perfecto. Y se convierte Carles Balcel, que aquí la tenemos, con la agente editorial de estos jóvenes que están deseando escribir y deseando publicar. Era, como dice García Márquez, era la mamá grande de todos ellos, pero una mamá muy dura y exigente. Ella les dijo, yo lo que quiero es que escriban, no me importa lo demás. Ella se encargaba de los viajes, los transportes, de la educación de los niños, del apartamento. Ustedes escriban y solo eso. Y así entonces se empezaron a publicar, y con la ventaja también de que esta Carmen Balcel, por estar en Barcelona, tenía relación con todas las editoriales, tanto de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etc. Y todos estos escritores lo que nunca se habían imaginado es que sus obras se iban a publicar en castellano y casi inmediatamente después traducidas a las principales lenguas europeas. Todo eso hace que los escritores ya pueden vivir de la literatura. No tienen que trabajar como diplomáticos, no tienen que trabajar como profesores o morirse de hambre, sino que ya solo con escribir pueden vivir. Aprovechando esos cuatro, se suelen señalar esos cuatro como los más destacados, pero eso hizo que en ese momento aparecieran otros muchos escritores en diferentes países de América Latina, que fue también lo interesante. Aparece Onetti aparece entonces en Uruguay Onetti, justamente se da en 46, en el 67 se da el premio Nobel con la obra del señor presidente a Miguel Ángel Asturias. Aparece también Sábato en Argentina, en Cuba Alejo Carpentier, en Chile José Donoso, Cabrera Infante, en fin, por eso es ese boom, empiezan a aparecer escritores por todos lados. Y aprovechando toda esa ola de escritores nuevos,
que pueden vivir de literatura, aparece también de nuevo Juan Rulfo, porque él había publicado ya la obra Pedro Páramo en 1955, pero él mismo reconoció que tenía mucho miedo a publicarla porque habían leído ciertos autores, no les había gustado, y entonces publicó, la primera tirada fueron de 2000 ejemplares nada más, y reconoció después que tuvo que regalar 1000 porque no podía venderlos. Sin embargo, cuando ya viene con aprovecha esta nueva ola de escritores y de editoriales, entonces ya es más conocido, se publican mucho su obra, Pedro Páramo, y se hace famoso entre los mismos escritores, porque está con Onetti, con Borges, con Neruda, en fin, todos esos escritores, y recibe el premio Príncipe de Asturias en 1983, ya se hace que sea también uno de los grandes escritores y no del boom de ese momento histórico de la literatura latinoamericana en castellano. Y no sigo más hablando de Juan Rulfo porque ya hemos invitado, como dije, a nuestra querida Cristina para que nos permita entonces hablar sobre Juan Rulfo, ella que es gran conocedora y ella que tiene una imagen muy especial de este escritor mexicano, el mayor, según se ha reconocido hasta ahora. Cristina, bienvenida. Un aplauso para ella. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta introducción. Creo que va a ser muy útil. Me da mucho gusto que estén aquí hoy, esta noche. No es la noche más cálida en el sur de Texas, pero nosotros la vamos a hacer cálida aquí. Llegué yo hace rato desde Houston, donde ciertamente estoy dando clases en la Universidad de Houston, iniciando un nuevo doctorado en escritura creativa en español. Es un doctorado único en su tipo. Hay, como ustedes saben, programas de maestría en artes, en MFAs, en Fine Arts, en español en Estados Unidos, 3 de ellos, uno en El Paso, por cierto, otro en Iowa y otro en Nueva York, pero el que estamos iniciando en Houston es el primer programa de escritura creativa en español a nivel de doctorado. Entonces, por eso estoy viviendo en Houston y por eso en noviembre, cuando teníamos planeado hacer esta charla, no pude venir debido a las acciones de la naturaleza y a lo que Harvey dictó en esas épocas. Por eso me da mucho gusto que hayamos podido posponer la visita y que hoy estemos cumpliendo, que esté yo aquí cumpliendo con esta conversación. Gracias a las instituciones que me invitaron, gracias a todos ustedes por estar aquí. Veamos. El título de la charla, lo que yo les quisiera hablar aquí acerca de Rulfo, tiene que ver con la relación de Juan Rulfo y el trabajo. Yo creo que en la introducción hemos entendido muy bien que se trata, en estos mediados del siglo XX, de un momento bastante propicio para la literatura latinoamericana, escrita por hombres, aunque también hay mujeres del boom, en otro momento también podremos hablar de ellas. Y es muy fácil a veces hablar de estos autores que admiramos, que queremos mucho, con los que hemos crecido, como si fuera resultado, como si su genio fuera de alguna manera inexplicable, como si los mundos en los que hemos crecido, que nos han invitado a visitar, que nos han educado de muchas maneras, fueran el resultado de un trabajo misterioso, cuyas reglas y cuya función no nos es posible conocer. Yo, para investigar el mundo de Rulfo, decidí hacer unas preguntas un poco extrañas, viniendo de otro tipo, de otros ángulos. Ha habido, como ustedes saben, muchísimos especialistas, muchísimos escritores que se han encargado de la obra de Rulfo. Hay una fundación que se dedica también a proteger la obra de este artista. Y yo lo que decidí, como una lectora fiel que soy de Rulfo desde hace muchísimos años, tal vez uno de los primeros autores que leí y cuya obra... Sí, perfecto. Okay, that's good. Okay, that's fine, thank you. ¿En qué
estaba. Una de las obras, de las primeras obras que leí, una de las obras a las que regreso continuamente, es un autor que me ha marcado, no lo puedo negar de ninguna manera, pero a mí me preocupaba la pregunta que yo tenía en la cabeza cada que regresaba a su novela y a su libro de cuentos, era cómo un hombre como Rulfo, que nació en la provincia mexicana, de una familia realmente sin demasiados medios, cómo era posible que una persona casada, con hijos, hubiera creado una obra tan fundamental para tantos lectores. ¿Cómo nos podemos explicar esto? Se trata de libros inusuales para su época, se trata de libros a los que yo he calificado, sobre todo a su novela Pedro Páramo, como experimentales, porque en muchos sentidos responden a lo que nos decía Juan Carlos hace un momento. Son trabajos que no son lineales, que se basan en la fragmentación, que exigen una implicación muy completa del lector para poder ser descifrados, para poder ser leídos e interpretados. ¿Cómo era eso posible? Y entonces lo que me puse a investigar no fue tanto lo que ya otros escritores e investigadores han escudriñado, que es sus lecturas, que fueron muchas, era un lector devoto y un lector voraz, Juan Rulfo por supuesto, sino quise saber cómo la vida de todos los días, cómo la manera en que generó su vida cotidiana, en que produjo su vida cotidiana, si había, en todo caso, influenciado, si le había dado forma a sus propios escritos. Y la clave me la dio una entrevista que le hicieron a Rulfo en la televisión española hace ya bastantes años, en que hay un periodista que hace una pregunta larguísima, ya saben, el tipo que está tratando de dar una explicación completa de su trabajo, de decir lo grandioso, lo complejo, lo profundo de su obra. Le está preguntando a Rulfo, bueno, explíqueme por qué, cómo es que usted hace eso. Le está pidiendo una explicación de su estética. Y Rulfo, en este momento, en una entrevista que por cierto pueden ver en YouTube, está ahí, es gratis, le contesta de una manera muy sucinta, le dice, no, lo que pasa es que yo trabajo. Y después sigue explicando un montón de otras cosas, pero yo me quedé con el eco de esta primera respuesta. Lo que pasa es que yo trabajo. Y digo, bueno, ¿de qué manera, en qué trabajaba? ¿De qué manera ese trabajo pudo haber influenciado su mundo, la manera de ver el mundo y la manera en que finalmente escribió sobre ese mundo, produciendo y creando muchos más? Así fue como empecé a investigar en algunos archivos. Yo estaba por esa época en el estado de Oaxaca, uno de los estados de mayor diversidad cultural y ecológica en México. Para los que han estado allá saben que se trata parte de un estado bellísimo, con un campo maravilloso. Y me dio mucho gusto saber algo que hasta entonces era nuevo para mí, es que Rulfo tuvo una experiencia importante de su vida también en Oaxaca, que había llegado hasta ahí siendo primero vendedor de llantas, había sido un empleado de una empresa privada, de la Goodrich Euskadi, donde primero había estado dentro de la fábrica de la Ciudad de México y después había logrado salirse del límite de la fábrica como tal y se había comprometido a participar en la elaboración de una de estas guías turísticas que empezaron a ser cada vez más fundamentales en el México de mediados del siglo XX para promover el turismo sobre carreteras que estaban también recién construidas y que querían hacerle la competencia a los trenes que habían sido implementados a finales del siglo XIX. Entonces encontramos a Rulfo visitando este estado maravilloso, primero en su fase, digamos, de agente de ventas, de agente de viajes, una profesión que por cierto comparte con otros grandes de la literatura, como por ejemplo Franz Kafka. Y después, andando en la sierra, yo anduve por ahí tratando de pisar las huellas que dejó Rulfo en este paisaje
y gracias a amigos de amigos, a contactos, llegué con ellos precisamente a áreas que yo sabía que Rulfo había visitado. Una de ellas es el cerro de la montaña del Zempoaltépetl, una montaña sagrada para el pueblo mije, donde Rulfo estuvo, visitó, hizo algunas observaciones y dejó también algunas notas al respecto. Para entonces él ya no era un empleado de una compañía privada que hiciera llantas como la Goodrich Euskadi, sino que era y participó por un par de años como empleado de uno de los proyectos modernizadores más importantes de mediados del siglo XX mexicano, uno de los proyectos más importantes del alemanismo, de hecho, que fue la Comisión del Papaloapan. Papaloapan es el nombre de un río que queda en el sur de México, un río muy caudaloso, un río que riega y vuelve fértil una gran área, una gran región, una parte importante del territorio rico en recursos naturales del sur de México. Y lo que Rulfo hizo ahí fue también comprometerse a crear una serie de textos para tratar de describir la situación extrema que algunos grupos humanos tenían ahí, enfrentaban en estas áreas, y también para tratar de promover, de hablar bien, pongámoslo así, de las intromisiones del Estado mexicano en esta área rica en recursos naturales. Se trataba en general, lo que le importaba a la Comisión del Papaloapan, no necesariamente a Rulfo, era de abrir, como se dice usualmente, esta área para la inversión tanto nacional como internacional. Y uno de los problemas cuando eso sucede es que pues de estos territorios que a veces se presentan como si estuvieran vacíos, raramente lo son. Usualmente están habitados, y para poder hacer estas incursiones y